Repudio al veto de Javier Milei de la ley de jubilaciones. Sí, tal cual. Ayer, desde la unidad básica, desde la conducción de la unidad básica, emitimos un comunicado que, bueno, que fue llevado a todos los medios de comunicación en repudio al veto a la ley que modifica la movilidad jubilatoria, teniendo en cuenta que es un brutal ataque a los jubilados que cobran, ya de por sí cobran haberes miserables y bueno, y el presidente tiene la desvergüenza de vetar una ley que les da unas migajas que son. La verdad que el aumento es muy poco, estamos hablando de 15.000 pesos, 20.000 pesos más o menos, que no es nada, que no soluciona en definitiva el problema de los jubilados, pero que por lo menos le da un pequeño respiro. Eso lo hicimos ayer, repudiando este veto y pidiéndole también a los diputados y senadores que ahora que tienen la oportunidad traten de solucionar este problema a través de votar otra vez la ley y con eso se elimina el veto del presidente. Pero también, esto fue ayer, pero también hoy tenemos que repudiar el brutal ataque que se hizo a los jubilados que se movilizaron, la brutal represión que se hizo con los Y no fue la jubilados. primera vez. Y no fue la primera vez, ya es la segunda vez contra los jubilados. Bueno, acá se reprime a todo el mundo, parece que no viviéramos en un país democrático. Todos sabemos que la protesta está esto en las leyes de nuestra nación, de nuestra república. El derecho a protesta lo tiene todo el mundo, en cualquier país democrático, no solamente en la Argentina, sino que en el mundo entero existe el derecho a protesta, pero parece que este gobierno autoritario y además despiadado, porque la verdad es que ensañarse con los jubilados, porque a veces uno puede entender que alguna protesta se excede, que es necesario a veces poner algunos límites, eso se entiende que debe ser así, pero de ninguna manera ensañarse con un grupo que además, digamos que si bien había un grupo importante, tampoco es que estaban invadiendo la ciudad, ni mucho menos, ni estaban impidiendo, además en un lugar específico como es el Congreso de la Nación, no es que estaban por toda la ciudad, ni impidiendo el tráfico de miles y miles de automóviles por, qué sé yo, por el medio de la 9 de julio, sino que era en un lugar específico como era el Congreso, pero bueno, quieren demostrar o quieren hacer que la población tenga miedo para que no proteste, para eliminar la protesta, que como te decía es un derecho que tenemos los ciudadanos, que es el de protestar. Y si se elimina ese derecho, también estamos atacando de alguna manera la democracia. Claro. Carlos, yo leí ayer, bueno, después de haber publicado el artículo, que bueno, que está dentro de la isla-digital.com, Es el justamente comunicado que el nosotros comunicado que sacamos. nos envían ustedes, que dice como título: repudio al veto del aumento a jubilados, el presidente Milei se ensaña con los más débiles. Claro, bueno, ese es un poco lo central de la cuestión, porque no hace lo mismo con las grandes empresas o con los grandes empresarios o con los que tienen el poder económico. Vos fijate que este aumento a los jubilados representa una pequeñísima suma, en realidad no llega al 1% del PBI, y sin embargo, por ejemplo, se le sacan o se le disminuye el impuesto a los más ricos. A los que tienen grandes patrimonios en este país, el impuesto a la riqueza, que se le dice se disminuyó hace unos meses. O sea, le disminuimos el impuesto a los que más tienen, a los que pueden pagar, a los que tienen la posibilidad de hacerlo, a los que la están haciendo, a los que la están juntando en pala y tienen miles y miles de propiedades, que son no más de 100.000 familias en este país. Entonces, a eso le disminuimos los impuestos. Ahora, porque los jubilados y porque el Congreso de la Nación les da un pequeño aumento a las ya miserables jubilaciones que vienen de hace tiempo, no es de ahora, desde ya, pero ya cada vez se les saca más, porque este año se han licuado fenomenalmente. O sea, se busca el déficit cero, que se llama el déficit eliminar el déficit fiscal, ajustándole a los jubilados. Ahora, ¿cómo puede ser que se le ajuste a los jubilados y a los grandes empresarios, a los más ricos les sacamos los impuestos?
le bajamos los impuestos y pagan cada vez menos. Entonces nos parece que eso es muy injusto. Vos fíjate que en el último paquete fiscal, además de sacarle el impuesto a los grandes patrimonios, también se le baja, por ejemplo, el impuesto a las ganancias a las grandes empresas petroleras y mineras que invierten en el país. Ahora le sacamos le sacamos impuestos a esas empresas que la juntan en pala, porque ya sabemos que en el ámbito del petróleo y la minería ganan cifras siderales, se llevan nuestros recursos naturales y encima le bajamos los impuestos. Ahora, y no le podemos dar un miserable aumento a los jubilados. La verdad que eso es muy injusto. También es muy injusto que se haga, y bueno, por otra parte, estamos en medio de un blanqueo a evasores seriales, a tipos que han evadido miles y miles de millones de dólares, se han llevado dólares al exterior, no han pagado un solo impuesto de este país. A eso sí le dan un montón de ventajas que en definitiva tienen que ver con el ingreso de impuestos para el país. A esos le perdonamos todo y a los jubilados le vetamos una ley que le da un miserable aumento. Por eso nosotros hablamos de la injusticia. Porque vos fíjate que todavía para marcar mucho más esta injusticia hacia los jubilados, permanentemente vemos un eslogan del gobierno, del presidente, que dicen no hay plata. Ahora, no hay plata para algunos, depende para quién. Para los jubilados seguro que no hay plata. Ahora, resulta que para darle 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de pesos a la CIDE, que son... además fondos reservados, que no los rinde nadie, eso, le damos, aparte ya del presupuesto que ya tenía la CIDE, le intenta dar el gobierno 100.000 millones de pesos más. Y se enoja porque el Congreso decide ir en contra de esta decisión del gobierno nacional. Ahora, para eso sí hay plata, para las espías hay plata. Porque no es como dicen para evitar los problemas del terrorismo internacional y todo eso, porque ya plata para eso hay, de hecho ya el presupuesto para la CIDE estaba. Ahora, 100.000 millones de fondos reservados, la verdad que es una locura total, por un lado. Para hacer viajes al exterior inútiles como hace el presidente, ahí hay un montón de plata, no hay ningún problema, por ejemplo. Ahí sí tenemos plata. O sea que el ajuste únicamente lo pagan los jubilados. O sea que hay una cuestión de prioridades acá. Los jubilados no importan. Sí, porque plata hay para otra serie de cuestiones que son prioritarias para este gobierno. Para comprar armas, para reprimir al pueblo también hay. Porque se han gastado miles y miles de millones de dólares hasta este momento en comprar armas para la represión. Todas esas pistolas, todas esas gas pimienta, todas estas cuestiones de última generación que se están usando para la represión, para eso sí hay plata. Para comprar aviones inútiles, aviones de guerra. En este momento Argentina compra aviones de guerra inútiles que no los va a usar nunca, pero que por otra parte, aparte para ser usados, tienen que tener una serie de reformas porque no pueden ser, o sea, van a estar parados ahí en los aeropuertos o en los lugares que tiene el ejército argentino, la aviación argentina, porque no los van a usar. Y ahí sí gastamos miles y miles de millones, para eso sí hay plata. Entonces nosotros nos enojamos mucho y creemos que es una locura no darle este miserable, porque realmente hay que recalcar esto, el aumento es miserable, estamos hablando de 15.000 pesos, los jubilados van a cobrar 300 y pico mil pesos con este aumento. O sea, no es que se van a hacer millonarios, ni le vamos a dar un montón de plata y que a partir de ahora van a vivir en la holgura total. Entonces, por eso nosotros hacemos notar mucho la injusticia. Pero fíjate también que por otro lado, o sea, por eso digo que se ensañan con los jubilados. ¿Pero es solo de ahora el tema con los jubilados de que están cobrando poco, Carlos? No, yo ya te dije que los jubilados cobran poco, no es una cuestión nueva. Yo creo que los jubilados vienen perdiendo bueno, los jubilados económicamente muchísimo territorio desde hace muchísimos años. Bueno, durante los gobiernos de Néstor Kirchner, por ejemplo, y de Cristina Kirchner, aumentaron permanentemente sus haberes los jubilados, tenían una fórmula que les aumentaba los jubilados, y desde ya que no era la panacea.
Ahora, de ahí a decir que los jubilados nunca estuvieron bien, a decir que le estamos vetando una ley que hace que los jubilados no puedan cobrar 15.000 pesos más. Es decir, de decir que los jubilados, bueno, nunca estuvieron del todo bien, aunque estuvieron mucho mejor que ahora, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina estuvieron mucho mejor que ahora, a vetar una ley de este tipo, la verdad que hay una distancia bastante importante. Entonces, pero además es la injusticia también respecto a lo que te decía recién, porque si no, ahora, porque para los que más tienen, para los poderosos hay plata, para los que tienen la posibilidad de presionar, de estar permanentemente haciendo lobby para tener ganancias exageradas, escandalosas, en algunos casos, para eso sí hay plata, porque no son capaces de enfrentar a ese poder económico. Ese es el problema. A los jubilados sí, porque son... ¿Qué van a protestar? Bueno, le metemos un poco de palos y lo sacamos de la calle y listo. ¿Qué van a protestar los jubilados? Que no tienen ninguna fuerza, son los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, a los sectores más poderosos, a eso es a los que se le da todas las ventajas. No ponen un mango, la llevan en pala y encima evaden impuestos, encima te cobran lo que quieren y con eso sí tenemos miedo, con eso sí los respetamos. Entonces me parece, y vos fíjate, aparte de esto, hace unos días ahora salió una resolución del gobierno, se le saca 44 medicamentos que el PAMI le daba gratis a los jubilados, se les saca. Encima le sacamos 44 documentos. En esta situación socioeconómica tan complicada para ese sector, le sacamos 44 medicamentos que hace un tiempo tenían gratis, ¿no? Entonces me parece que es toda una política destinada a reprimir y a darle cada vez menos y a licuarle los salarios a los más débiles y darle cada vez más a los que más tienen, digamos, este sería el concepto. Acá me mandan un mensaje y me ponen que no se olvide de Togali que Cristina vetó el 82% móvil contra los jubilados. Sí, claro, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Pero estamos hablando del 82% móvil. Es decir, los mismos que hoy están vetando una ley para darle 15.000 pesos móviles, sacaron en aquel momento una ley para darle el 82% móvil, que sí era una locura, porque ahí sí destruíamos absolutamente el sistema jubilatorio. Era imposible, te imaginás que no se le puede dar 15.000 pesos de aumento, porque dicen que con eso tenemos problemas con el déficit fiscal. Te imaginás lo que era darle el 82% móvil. Claro, era destruir directamente el sistema jubilatorio. Igual la economía de ese entonces a hoy, o sea, ponerle 15.000 pesos de ahora, capaz que no es lo mismo que el 82 de antes. No, de ninguna manera. El 82% destruía directamente el sistema jubilatorio. Lo de hoy vos recién me decías que... Lo destruía, lo de hoy es un pequeñísimo porcentaje, no llega al 0,14% del PBI. El 82% era un porcentaje del PBI que no me acuerdo ahora, que era imposible pagarlo. En un momento donde los jubilados, digamos, tenemos que ser también muy claros en esto, y tenemos que recordar que su poder adquisitivo era mucho mejor que ahora. Entonces la oposición, los mismos que hoy le niegan 15.000 pesos, querían el 82% más, querían destruir. ¿Pero para qué lo hacen? Porque aquellos que votaron el 82% móvil, no es que estaban de acuerdo con que con que tenían que estar el 82% móvil. Lo hacían únicamente para obligarle a Cristina a vetar el 82% móvil, porque ellos ya sabían que era imposible pagarlo. Entonces era una jugada política, nada más. No era porque estaban convencidos que los jubilados tenían que pagar el 82% móvil. Eso estuvo absolutamente claro. Todos esos que lo votaron, dicen ahora que el sistema jubilatorio no puede pagar 15.000 pesos, pero además dicen que habría que privatizarlo, porque a eso tiende, a privatizar un sistema que empezó a funcionar más o menos bien cuando Cristina lo estatiza, porque es la única manera, porque si no estaríamos cobrando peor, más miseria todavía. Esta es la cuestión. Entonces me parece que hay que tener
viene claro estas cuestiones porque, ya te digo, hay que recordar que se está permanentemente solucionándole el problema a los más poderosos, a los más ricos, a los que más tienen, y se le está sacando. Lo que se le da a uno se le saca a otro. Esto es así. Acá en la economía no, tampoco hay mucho misterio. Si le sacamos a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Esto es clarito. Pasa con el presupuesto universitario. Vos fijate que el proyecto universitario también se está pidiendo el aumento porque los sueldos universitarios son un desastre, porque las universidades no tienen para poder mantenerse. Se está votando en el Congreso, se ha votado estos días, ahora falta en el Senado. y ese presupuesto es exactamente lo mismo. Ese presupuesto que se le quiere dar, lo que se le disminuyó, el 0,14%, exactamente igual, es lo que se le disminuyó al el impuesto a los más ricos, el impuesto a las grandes riquezas, digamos, a las fortunas. Lo que se disminuyó ahí es lo mismo que habría que darle al impuesto a los universitarios para que puedan funcionar correctamente todo lo que es el sistema universitario y la ciencia y la técnica que permanentemente se le saca. Ayer nomás se le dieron 450.000 millones de pesos en una primera cuota a la ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares más ricos, la ciudad más rica de la República Argentina. 450.000 millones de mangos le dieron, en un juicio sí que viene de hace tiempo y que había que pagarle, pero ahora, en este momento, en el momento que no se le dan los 15.000 pesos a los jubilados, en el momento que se reprimen los jubilados, se le dan 450, parece hecho a propósito, 450.000 millones a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica y que mayores impuestos recauda en la República Argentina. Uh-huh. Carlos, igual, bueno, te escuchaba con el tema de la parte de las universidades y se me viene a la cabeza que, bueno, que las universidades no es de ahora que están mal. No es cierto eso. Cuando yo incluso estudiaba en General Roca y tengo compañeros y amigos y todo que continúan yendo ahí en General Roca, la Universidad del Comahue es universidad nacional y se cae a pedazos. Mira, las universidades nunca han tenido o sea, no es cierto eso que vos decís, o sea, que puede tener dificultades, siempre hubo, desde ya, en este país, si ponemos a buscar dificultades, hubo siempre. O sea, no me estoy yendo muy lejos, me estoy yendo acá a General Roca nomás. No, pero la del Comahue está destruida. La Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, cualquier universidad del país, sí, obviamente que si buscamos problemas, nunca fueron, digamos, las universidades del primer mundo en cuanto, digamos, a infraestructura. Sí, no, pero a lo que voy yo ahora, es que se caen las planchuelas del techo. ¿Cómo? Se caen las planchulas del techo y pero nunca el presupuesto universitario fue tan bajo como ahora. Es decir, podemos decir que teníamos problemas y podemos decir que había que aumentar el presupuesto. Puede ser, podemos discutirlo, podemos ver, qué universidades están mejor, cuáles están peor, que en algunos tienen problemas edilicios. Bueno, eso lo hubo eternamente, digamos, desde que se crearon las universidades. Ahora, de ahí a que el presupuesto sea el menor en toda la historia de las universidades del país, donde directamente, digamos, porque una cosa es que vos decías, bueno, tenemos problemas edilicios, tenemos algunos problemas, pero ahora no pueden funcionar. Los salarios de los docentes, bueno, va a haber huelga entre unos días nada más. Los salarios de los docentes son... Un profesor universitario está cobrando 450.000, 500.000 pesos por mes de tiempo completo. Entonces, los no docentes ya están diciendo que no pueden funcionar, no tienen para pagar la luz. Ese es el problema. Todo el sistema de ciencia y técnica en la Argentina está colapsando. Ayer nomás hubo junto con los jubilados, hubo un reclamo de los médicos del Garrahan también. El Garrahan que se cae a pedazos, un hospital que fue modelo en este país. O sea, que siempre de alguna manera fue financiado con problemas, desde ya que siempre tuvimos problemas, porque somos un país, digamos, subdesarrollado y tenemos problemas y hemos tenido. Pero a los problemas que tenemos hoy, donde directamente no se puede trabajar, donde las universidades van a tener que cerrar, donde los científicos no pueden trabajar y tienen que ir a otro país. No te olvides que durante la época de Néstor y Cristina Kirchner trajimos casi 1.500 nuevos científicos al país que estaban en el exterior, porque se les empezó a pagar sueldos que correspondía y se le dio un apoyo tremendo a la ciencia y a la técnica. Un país
si quiere desarrollarse, no puede de ninguna manera no darle presupuesto a las universidades, a la ciencia y a la técnica. Universidades que son modelo aparte. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, bueno, y otras tantas universidades son modelo a nivel mundial prácticamente. Están, la Universidad de Buenos Aires, no recuerdo ahora, pero no está más allá del 10, 15 lugar en el mundo. Es considerada a nivel mundial una de las Bueno, pero mejores. si nos ponemos a hablar de la UBA, de la UNS Sí. y esas universidades así que están en el centro, no están mal. En cambio, las del interior se caen a pedazos. O Bueno, sea, ¿por qué no no, no. descentralizamos un poco de que salga de ahí del Vos lo que tenés centro que del... recordar que las universidades, todas las universidades del interior, muchas de las universidades que actualmente tiene el interior del país, fueron creadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Estas universidades, como la de Río Negro, por ejemplo, si no habría miles y miles de chicos que no podrían ir a estudiar, hoy en día se reciben montones de médicos y otros ingenieros, bueno, y otras especialidades, otros profesionales, en universidades de las provincias que fueron creadas durante esos gobiernos. Porque la única manera que teníamos hace unos cuantos años atrás, tal vez vos no lo recuerdes, pero muchos de nosotros teníamos que irnos a estudiar lo más cerca de la Bahía Blanca o La Plata, o Buenos Aires. Hoy en día los alumnos tienen las posibilidades, los jóvenes de la Universidad del Comahue, de la Universidad de Río Negro, pero además un montón de institutos que se han creado, como está el CEAER acá, como el Instituto Luis Beltrán, bueno, como son otra serie de institutos donde pueden estudiar carreras universitarias o terciarias, donde el sistema, digamos, educativo ha crecido de una manera increíble. Ahora, eso siempre más o menos fue sostenido con falencias. Es cierto que le podemos encontrar falencias y siempre podemos decir que tenemos que mejorar, pero de ahí a que las universidades no puedan funcionar porque no pueden pagar la luz, porque los docentes no pueden vivir con los sueldos que le pagan, porque los científicos no pueden investigar porque no tienen los insumos básicos para poder investigar, de aquello que te decía a eso hay mucha diferencia. Esa es la cuestión, que además es un gobierno que lo dice públicamente, dice que el único objetivo es el déficit cero, aunque sea a costa de las universidades, de los jubilados y de los que menos tienen y de los empleados públicos. Ahora, no dice que va a recaudar más o que le va a cobrar más a los que más tienen. Ese es el gran problema. Bueno, y pasa lo mismo en otros aspectos que, bueno, sería largo ponernos a enumerar y sería para otra charla en todo caso. Carlos, tocaste el tema docentes y bueno, fue tema de discusión en estos últimos días. ¿Qué te parece el proyecto a educación que se había presentado por parte, bueno, en este tema fue iniciativa del PRO en la legislatura de Río Negro, se iba a sesionar hoy, finalmente se cayó. ¿Qué te parece justamente el tema de educación? Bueno, por empezar, me parece una barbaridad que se quiera declarar a la educación servicio esencial. No conozco a fondo el proyecto, la verdad que no lo he leído, pero bueno, he leído las noticias periodísticas, he leído lo que ha pasado ayer en la legislatura y he visto que desde nuestro bloque de la legislatura, que conduce Daniel Belloso, más otros bloques que acompañaron, se estuvo negociando fuertemente y discutiendo fuertemente y defendiendo fuertemente la posición del gremio docente frente a la declaración de la educación como servicio esencial. Me parece que eso lo que apunta es solamente a reprimir las huelgas docentes, a tratar de que los docentes no protesten cuando tienen que hacerlo, cuando protestan, bueno, por las cuestiones que siempre sabemos, por los salarios de hambre que cobran, por los problemas que tiene la educación a nivel provincial, donde también es cierto que las escuelas, muchas de ellas se caen a pedazos. Yo trabajé 35 años en la docencia y sé la problemática que tiene, pero al límite que ha llegado hoy en día, creo que nunca en la historia yo lo había visto. Pero bueno, yendo a la pregunta que vos me hiciste, me parece una barbaridad y de ninguna manera se puede permitir que se declare servicio esencial, nada más que para que no puedan hacer paro, hacer huelga o reclamar por sus derechos a los docentes, y me parece muy bien
Y lo felicito por otra parte la actuación de nuestros legisladores, bueno, de Daniel Bellos y los legisladores que lo acompañan, más los de otros bloques, que ayer lucharon por todos los medios para poder lograr que no se llegue a esta sesión para declarar, como dice la gente del PRO, servicio esencial a la educación. ¿Estás a favor de los paros docentes? Yo estoy a favor de los reclamos y de los reclamos cuando son O sea, justos. porque los chicos ya perdieron 15 días de clase. Bueno, pero entonces que los gobiernos se pongan en serio a trabajar y paguen los sueldos que tienen que pagar, porque no es culpa de los docentes que hacen huelga, es culpa de los gobiernos que no pagan los sueldos que tienen que pagar. Cuando los gobiernos paguen los sueldos que tienen que pagar, concreten los aumentos que tienen que concretar, mantengan la educación como la que tienen que mantener, mantengan las escuelas como las tienen que mantener, entonces seguramente no va a haber reclamo. Cuando hay reclamo es por algo. O sea, lo que quieren es que no haya reclamo. ¿Cómo no va a haber reclamo? Y por ahí dicen, y los chicos son rehenes de los docentes. No, los docentes, en realidad, los gobiernos usan los chicos para decir que los docentes, que es culpa de los docentes, cuando en realidad los docentes lo que están haciendo es reclamando por sus derechos. Y bueno, ¿y qué van a hacer? Huelga. Como hacen huelga los médicos, o como hacen huelga los estatales, o como hacen huelga los petroleros cuando tienen que hacerla. Ahora, si le vamos a prohibir a los docentes la posibilidad de hacer una protesta, entonces, bueno, ya estamos muy al filo de lo que en un sistema democrático significa, ¿no? A ver, llega un mensaje acá, dice, buen día. Acordale a Carlos Otogali que con tan mano suelta del gobierno para algunos organismos, acá con la rotonda estamos en pañales. Bueno, la rotonda, fíjense, la rotonda, el gobierno anterior, con todos sus defectos, con todos sus problemas, yo tampoco voy a dejar de decir o dejar de hablar de los problemas cuando los gobiernos los tienen, ya sea de los gobiernos que yo defiendo o que yo ideológicamente pertenezco u otros gobiernos. Más allá de todas las problemáticas de aquel gobierno, la rotonda se empezó a construir, se empezó a llevar adelante, estaba el presupuesto. Se paró solamente 15 días en un momento. Bueno, después ya vieron las elecciones, ya se venía diciendo que se iba a suspender la obra pública. Este gobierno suspende la obra pública, elimina la obra pública del país. No, digamos, no se toma dimensión de lo que significa durante tanto tiempo suspender la obra pública. Ayer escuchaba a un funcionario del gobierno nacional, un funcionario importante, diciendo que no iba a haber más obra pública en este país. Ahora, digo yo, ¿cómo se van a mantener los caminos? ¿Cómo se van a hacer, qué sé yo, puentes, cordón cuneta, escuelas, etcétera, si no hay obra pública? Y bueno, y ahí en eso de suspender la obra pública en alas del déficit fiscal cero, aparece la rotonda de Cholechuel, que por otra parte parece ser, hasta hace poco, bueno, cuando en la votación de la ley base, que había sido moneda de cambio para que nuestros legisladores, en este caso Mónica Silva y los legisladores del partido provincial, voten a favor de la ley base. Aparentemente la rotonda había sido, entre otras cosas, la moneda de cambio. Sin embargo, todavía no hay ni noticias de la rotonda. Y no va a haber noticias. Yo estoy prácticamente seguro que lamentablemente no vamos a poder por mucho tiempo llevar adelante esa rotonda, porque el gobierno ha decidido que no va a costar un peso en obra pública. Ahora, también el intendente local debería pararse frente a los reclamos, y no es cuestión de ir a Buenos Aires, hacerme un viajecito, hablo un ratito con uno de los funcionarios, con el de Vialidad Nacional o el que sea, sino que hay que tomar medidas muchísimo más duras, hay que pararse muchísimo más duramente frente a este gobierno que atropella de esta manera los derechos de los ciudadanos. No puede ser que estemos todos los días, bueno, me imagino los vecinos de Las Bardas, los que están sufriendo, bueno, ya lo han dicho ellos, y acá a nadie le importa demasiado. Es decir, se sigue eso y lo sé por el tiempo que va a seguir y nadie reclama demasiado. Ahora sí, le votamos después la ley porque nos dicen que van a hacer una ley que, bueno,
sería largo para charlar también, si querés un día lo charlamos, la ley base y sobre todo lo que tiene que ver con el régimen de las grandes inversiones. Te lo iba a preguntar recién, pero sí. Digo, bueno, si nos ponemos a hablar de... Eso nos lleva a un programa completo, si querés. Y yo creo que hablar. vamos hasta el mediodía. Llega Gustavo y se une también a... Yo sobre el RIGI, mira, mandé una nota al Consejo Deliberante diciendo cuál era mi posición como vecino. Y bueno, la verdad que no sé si habrá leído o si los concejales habrán podido leer, calculo que sí, la nota que le mandé, en oposición a aquel momento en que se hizo la adhesión acá en el Consejo Deliberante al RIGI. Una adhesión que en principio es nada más que simbólica, porque te imaginás que el Consejo Deliberante de Chuel adhiera o no adhiera, no va a impedir que se lleve adelante el RIGI, que bueno, si vos querés en algún momento, es un tema que lo tengo bastante bien estudiado y podría dar un montón de datos y cuáles son las razones por las que yo entiendo que va a ser un desastre para el país, pero y un desastre particularmente para esta provincia. En otro momento lo podemos discutir, bueno, porque yo sé que los tiempos también en la radio son limitados y bueno, y esto ya para una charla exclusiva, ¿no? Claro, te digo una cosa, hemos estado bastante, tengo cantidad de mensajes acá en la transmisión en el streaming de YouTube que dicen, me uno al comentario de Otogali, si bien nunca tuvimos un mayor sueldo, antes la economía era otra, hoy es imposible vivir y encima nos sacan los medicamentos y nos aumentan los impuestos. Bueno, ahí tenés lo que yo te decía, porque encima de vetar la ley, de reprimirlos, de pegarles, de no darles aumento, encima de eso se sacan por resolución del Gobierno Nacional 44 medicamentos que los jubilados recibían gratis. Pero recién lo escuchaba, mirá, hace un rato, esta mañana nomás, a uno de los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al funcionario al que maneja toda la parte que tiene que ver con la salud, no recuerdo el apellido ahora, bueno, decía y reclamaba que esto no podía ser, porque además decía, estamos en un momento socioeconómico, y hablando de un funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que decía, estamos en un momento socioeconómico tan complicado y no se le pueden sacar 44 medicamentos gratis a los afiliados al PAMI. Es una barbaridad. Ahora, ¿qué vos decís? El otro día lo escuchaba a un médico que decía que los medicamentos los usan los familiares. Mirá si los familiares van a usar los medicamentos de los jubilados, pero por otra parte, si así fuese, habría que controlarlos, pero no sacarlos, en todo caso. Claro. Carlitos, ¿algo más? No, mira, hay muchas cosas. Tenemos muchísimas cosas más que contar, pero sí. Por ahí estaría bueno que programemos otra visita y que puedas venir. Bueno, como decía, también hablar de este tema tan importante que es el RIGI, que la otra vez nos había quedado ahí, que no pudimos coordinar al final la visita tuya acá a la radio, y porque bueno, justamente con tu trabajo particular estaba medio complicado y no pudimos alcanzar a concretarlo, pero bueno, estaría bueno que pudieras venir un día y pudiéramos hablar también de ese tema. A disposición, es un tema que lo he estudiado bastante y me parece que, bueno, me gustaría dar el punto de vista, no solamente mi punto de vista, sino que el punto de vista que tiene el partido, un punto de vista que ya hemos manifestado a través del partido en la legislatura, a través de nuestros legisladores, lo hemos manifestado en comunicado y se ha manifestado también a nivel nacional nuestra posición al respecto, y que creo que es muy fundamentada y que me parece que es bueno que la población lo conozca. Bueno, Carlitos, un gusto haberte tenido por acá por la radio y te esperamos para seguir charlando de gracias y hasta cualquier momento. Bueno, ahí pasaba Carlitos Otogali. Voy a ir a hacer una pausa yo ahora en este momento de la mañana. Vamos a ir con un temita musical.